Asambleístas, cordial saludo a todos y a quienes, los destacados académicos que comparten conmigo esta comisión general en esta tarde. Bien, dividiré mi intervención en dos partes. La primera tendrá que tener relación con el procedimiento de reforma parcial de la Constitución en función de esta iniciativa presentada por el Comité por la Institucionalización Democrática, y en segundo lugar me referiré exclusivamente a la propuesta de bicameralismo. En lo que dice relación con el dictamen de la Corte Constitucional y del propio artículo 442 de la Constitución, no se desprende de forma alguna que un proyecto de reforma constitucional de iniciativa popular normativa, como es el presentado por este Comité por la Institucionalización Democrática, no pueda ser objeto de modificaciones, cambios, eliminaciones, y que tenga, por tanto, que obligatoriamente ser aprobado tal como se lo presenta. De ser esto así, señoras y señores asambleístas, el asambleísta constituyente no habría establecido dos debates, sino que exclusivamente el proyecto, una vez admitido a trámite por la Corte Constitucional, habría pasado, de acuerdo con la redacción del constituyente, directamente a un referéndum aprobatoria, cosa que no ha sucedido, y de ahí que exista la necesidad de dos debates en los que se puede modificar el texto. Ahora bien, con ustedes comprenderán, señoras y señores legisladores, su experiencia durante estos 4 años, y aquellos que van mucho tiempo más al interior del Parlamento les habrá permitido identificar las fortalezas y debilidades que se encuentran en la función legislativa y que sin lugar a duda motivaron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tanto en el ámbito legislativo y fiscalizador, y que no se orientan de forma alguna a generar un bicameralismo. Ahora bien, en segundo lugar, en lo que dice relación con el bicameralismo, a mí me gustaría desarrollar los 3 objetivos que plantea esta propuesta de reforma constitucional. El primero señala que si optamos por el bicameralismo, se mejora la representación. ¿Y cómo se plantea cumplir este objetivo? Reduciendo, por un lado, el número de asambleístas en su conjunto, pero aumentando el número de asambleístas nacionales, reduciendo el número de provinciales y a los representantes de las circunscripciones del exterior de 6 a 2 representantes. De forma tal que 30 asambleístas nacionales ocuparían el Senado y los restantes ocuparían la Cámara de Representantes. Y esto implicará que cada Cámara, a su vez, deberá contar con sus respectivas comisiones, su organización administrativa interna, lo que implicará, sin lugar a dudas, un aumento en el presupuesto institucional y los costos que demanda la implementación de este modelo. La pregunta es, sin lugar a dudas, si de esta forma efectivamente se mejora la representación. La propuesta plantea disminuir, por ejemplo, el número de asambleístas provinciales, pero afectando la representación de las provincias más pequeñas, que actualmente tienen 3 o 2 asambleístas y que como consecuencia de esta reforma se quedarían exclusivamente con 2 o 1 asambleísta. Es decir, y como ya lo mencionó hace un momento quien me precedió en la palabra, infrarrepresentados. El objetivo 2. Se busca que no exista una concentración de poder en una sola Cámara. Se parte en consecuencia del supuesto de que está mal que el Pleno, que es el máximo organismo de decisión de la Asamblea Nacional y que está compuesto por los 137 asambleístas, sea el órgano que decida la aprobación de las leyes y en los juicios políticos. De acuerdo con la propuesta, en la materia legislativa, una Cámara tramitaría en primer debate el proyecto de ley y la otra lo aprobaría en el segundo debate. ¿Qué deberíamos considerar, analizar este punto? La pregunta es, ¿con qué número de votos se va a tomar la decisión final de aprobar una ley? Si la decisión de aprobación radica en la Cámara Baja, considerando 94 representantes como plantea la propuesta y con un quórum mínimo de instalación de 66, se requerirán 33 votos si es por mayoría simple, como se presenta en este proyecto de reforma parcial,
o con 66 si fuera mayoría absoluta, como ya lo ha establecido la Asamblea Nacional en estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde nuevamente se ha ratificado como mínimo número de votos para aprobar una ley el de mayoría absoluta. Pero si la decisión de aprobación radica en la Cámara Alta, integrada exclusivamente por 30 senadores, con un quórum mínimo de 21 senadores para su instalación, se requerirían exclusivamente de 11 votos si fuera mayoría simple o de 21 votos si fuera mayoría absoluta. Se puede hablar de una concentración de poder en el órgano de decisión de la Asamblea como es el Pleno, donde están representadas todas las fuerzas políticas y donde se requiere generar diálogo y consenso para conseguir mayor número de votos para aprobar o archivar las leyes. ¿No será más bien que dejar la decisión de aprobar las leyes en instancias con menor número de asambleístas? Sí produciría una concentración de poder. ¿No le resta esto el necesario ejercicio democrático que debe existir en un parlamento? Más aún cuando, en el caso de las leyes urgentes, basta que una sola Cámara tramite el proyecto, es decir, que si el Ejecutivo tiene la mayoría de senadores en la Cámara Alta, bastarán 11 votos o 21 votos, dependiendo de si es mayoría simple o absoluta, para que un proyecto remitido por el Ejecutivo se apruebe. Y ojo que cualquier proyecto calificado de urgente, porque el proyecto de reforma parcial no precisa que sea exclusivamente calificados de urgentes en materia económica, sino todo aquel proyecto que el Ejecutivo lo califique de urgente, de forma tal que tranquilamente podría optar por el Senado si tiene un mayor número de senadores de su línea. Esto de por sí ya resulta preocupante. Finalmente, en este punto, quisiera agregar que en el ámbito legislador sucede, en el ámbito de fiscalización y control político sucede algo similar. Se plantea que la Cámara Baja acuse, es decir, lleve adelante el proceso de juicio político y que la Cámara de Senadores resuelva si procede o no la destitución del servidor sujeto de juicio político de aquellos previstos en el 131 de la Constitución. Sin embargo, señoras y señores asambleístas, ya en las reformas aprobadas por ustedes a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se determinó que la decisión final sobre si procede o no el enjuiciamiento político a un servidor de aquellos previstos en el 131 de la Constitución es una prerrogativa del Pleno en su conjunto y ya no de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que aun cuando archivara un juicio político, su decisión podría ser revisada por el Pleno. Para concluir, el tercer objetivo, que supuestamente el bicameralismo mejora la calidad de las leyes, es errado pensar que por el solo hecho de pasar de una Cámara unicameral a una bicameral, el Parlamento aprobaría leyes de mejor calidad. La calidad de las leyes, como ustedes saben, señoras y señores asambleístas, no está asociada a la organización de un parlamento en una o dos cámaras. Por el contrario, está asociada a la implementación de ciertas reglas como la evaluación ex ante y ex post de las leyes, la técnica legislativa, la racionalidad legislativa, entre otros, y que ustedes han reconocido al incorporarlas en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al fortalecer permanentemente la unidad de técnica legislativa, al haber creado la unidad de seguimiento y evaluación y esta unidad de control presupuestario. Que el día de mañana el primer debate lo realicen los representantes y el segundo los senadores o al revés, no incide en la calidad de los textos. En la actualidad, los 137 asambleístas participan en el primer y segundo debate y en ambos espacios pueden incidir en los textos hasta antes de la votación. Para concluir, señoras y señores asambleístas, la conflictividad entre las dos cámaras es un escenario que no se debe descartar si se opta por el bicameralismo.
Por el contrario, sería un escenario al que necesariamente habría que enfrentarse, tanto porque una de las cámaras podría no llegar a aprobar el proyecto remitido por la otra, por razones que nada tendrían que ver con la calidad de las leyes y que podrían ser exclusivamente políticas, o en el ámbito de la fiscalización y control político, si el Senado resuelve o no censurar o destituir, pese a la acusación fundamentada de la Cámara de Representantes. Hasta ahí mi intervención, señor presidente, y nuevamente ha sido un honor poder dirigirme a las señoras y señores asambleístas. Livia Rivas, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, en la intervención explicó lo que determinó la Corte Constitucional y también lo referente al sistema bicameral. En este momento vamos a tener una nueva intervención en el Pleno de la